Bueno, y quedan exactamente 3 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las campañas avanzan a pasos agigantados para captar el voto de los indecisos. Sin embargo, para muchos, el sistema electoral de la nación norteamericana es un poco complejo porque el voto no es directo y por eso Florencia Vial nos ayuda a entenderlo en la explicación del día de hoy. Florencia, ¿cómo estás? Así es, buenas noches Pablo y buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Y claro, el colegio electoral es el sistema con el que se elige a un presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta en Estados Unidos. Este funciona desde la promulgación de la propia Constitución del país, pero hoy recibe críticas porque permite que un candidato llegue a la Casa Blanca sin necesariamente ser el reflejo del voto popular. Esto porque los votantes aquí no eligen directamente al presidente, lo que ocurre en muchas democracias presidencialistas, y lo que hacen es votar por un grupo de electores que luego emiten los votos que decidirán finalmente quién llega a la Casa Blanca. Te invito a que pasemos a escuchar lo que dicen los expertos en ciencia política. El colegio electoral permite a los estados tener un impacto en los resultados porque los electores están distribuidos en todos los estados según el número de representantes del Congreso. Y bueno, para entender mejor el tema de los electores, los invito a que pasemos a revisar un wall que tenemos acá preparado. Entonces, el colegio electoral de Estados Unidos por estado. Esto para que quede bien claro, el total que tienen acá en Estados Unidos son precisamente 538 miembros, pero ojo, se necesitan al menos 270 votos para poder obtener la mayoría y de esta manera ganar la presidencia. Cada estado tiene un número específico de electores que se basa en su representación en el Congreso, es decir, el número de senadores y representantes. Y por eso los estados más grandes y populosos, como por ejemplo California y Texas, tienen más peso en el colegio electoral, mientras que los pequeños como Wyoming tienen menos, pero de todas formas aún cuentan. Ahora me gustaría que pasemos a revisar para explicar mejor el mapa. Yo les mencionaba que, por ejemplo, de los estados más populosos tenemos acá California. California cuenta con 54 electores y obviamente es uno de los más influyentes. También lo hace el estado de Texas al sur de Estados Unidos, que cuenta con 40 electores. Yo les di ejemplos de los que tienen menos electores y es precisamente acá Wyoming, que tiene 3. También lo hace Dakota del Sur, Dakota del Norte y también tenemos por acá también en Delaware y Vermont. Ahora, ¿cómo funcionan? Bueno, los votantes eligen a los electores en noviembre y esos electores se reúnen en diciembre para votar por el presidente, aunque en noviembre mismo ya, la verdad es que se tiene claridad de quién va a ser el futuro presidente o presidenta. En la mayoría de los estados, el ganador del voto popular en ese estado se lleva todos los votos electorales. Sin embargo, hay unas excepciones, por ejemplo, como en Maine o Nebraska, donde los votos se reparten de forma proporcional. Y al final se necesitan al menos 270 votos electorales para ganar la presidencia de los 538 miembros que hay en total. Ahora, algo muy curioso, algo muy particular que ocurre en Estados Unidos, y es que el ganador, yo lo decía antes, no es necesariamente finalmente el candidato que tiene más votos. De hecho, en la historia de Estados Unidos, solamente en 5 ocasiones el candidato presidencial que ha obtenido la mayoría de los votos populares no ha resultado el ganador de las elecciones. Esto solamente ha ocurrido en 5 de las 58 elecciones presidenciales de la historia estadounidense, incluida la más reciente, la del año 2016, recordemos, en la que Donald Trump resultó vencedor. Pero ¿quiénes son? Lo pasamos a revisar a continuación a nuestro wall. Estos son los primeros 3, podríamos decir, presidentes que no tuvieron la mayoría popular. En primer lugar, John Quincy Adams en las elecciones de Estados Unidos de 1824. Adams era hijo de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, y compitió en una elección bastante singular y porque con ella básicamente se cerraba una era que fue conocida en la que los presidentes fueron padres y fundadores de la nación y se daba paso obviamente a una nueva generación y a nuevas fuerzas populares en la política estadounidense. Acá el voto se dividió fuertemente, pero fue finalmente Andrew Jackson, el militar héroe de la guerra de 1812 y vencedor de los británicos en Nueva Orleans, quien más votos obtuvo, sin eso sí lograr la mayoría requerida por el colegio electoral, y por eso John Quincy Adams terminó ganando esa elección.
En segundo lugar, también ocurrió en 1876, cuando Rutherford B. Hayes se convirtió presidente. Y acá, en este caso de Hayes, ningún candidato logró los votos suficientes para ser electo y la decisión finalmente fue tomada por el propio Congreso. Acá teníamos al demócrata Samuel Tilden, que logró 184 votos electorales, uno menos de los que se necesitaba en ese momento para ganar, y superó por unos 250.000 votos populares al republicano Hayes, quien finalmente terminó logrando 165 votos electorales. Luego tenemos en la elección de 1888 a Benjamin Harrison. Y bueno, esta elección entre el presidente en pos de su reelección, que era el demócrata Grover Cleveland, y el republicano Benjamin Harrison fue, podríamos decir, especialmente tensa, muy polémica, porque hubo acusaciones de que ambas partes se estaban comprando o estaban intentando comprar votantes independientes y también con esfuerzos para suprimir el voto de los afroamericanos en los estados del sur. Y ante ello, el país finalmente se terminó dividiendo en básicamente dos bloques. El sur estaba votando por Cleveland y el norte y el oeste por Harrison. Y aunque el presidente ganó más votos populares, que estamos hablando de unos 90.500 votos más que Harrison, apenas un 0,8% de diferencia, perdió el colegio electoral, donde el demócrata obtuvo solo 168 votos contra 233 del republicano, lo que le dio finalmente la presidencia a Benjamin Harrison. Y los dos casos, podríamos decir, más contemporáneos, lo tenemos acá en la elección del 2000, donde salió electo George W. Bush del Partido Republicano. Y esta elección fue inédita también, de cierta manera, porque fue la primera en 112 años en la que el candidato que ganó el voto popular perdió la presidencia. El vicepresidente, de hecho, y candidato demócrata Al Gore obtuvo a nivel nacional casi 51 millones de votos más y superó, no, en total me refiero, y superó a George W. Bush por 545.000, es decir, más o menos un 0,5% a George Bush, pero en el colegio electoral la contienda estaba muy pareja y todo se terminó resolviendo con los votos electorales de un estado sumamente importante, que es el estado de Florida, y ahí finalmente resultó que Bush ganó Florida por una diferencia de 537 votos y con ello sumaba los 271 votos electorales necesarios para ganar. Y la última vez, o la más reciente vez que ha ocurrido que un presidente gane sin tener finalmente la mayoría popular, la vivimos de cerquita, fue el año 2016, cuando Donald Trump del Partido Republicano le ganó a Hillary Clinton. Fue una elección sustancialmente polarizada, sumamente tensa. El candidato republicano Donald Trump logró finalmente una sorpresiva victoria sobre a quien yo les mencionaba, la demócrata Hillary Clinton, al obtener una ventaja importante en el colegio electoral, pese a que no logró la mayor cantidad de votos a nivel nacional. De hecho, para que se hagan una idea, Clinton obtuvo 2.8 millones de votos, es decir, más del 2% que Trump a escala nacional, pero finalmente Trump consiguió dar un vuelco histórico en el resultado en 3 estados, que son Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que por años habían votado a favor de los candidatos demócratas y por ello se suponía que iban a incluir en esta ocasión por Clinton. Y por eso es que además son tan importantes los llamados estados bisagras o swing states, que vamos a pasar a revisar a continuación en una animación. Lo vemos ahí. Los estados péndulos son los estados que pueden inclinar la balanza y decidir la elección presidencial de Estados Unidos. En estos, el resultado de la votación es incierto, a diferencia de lo que ocurre en los bastiones demócratas o republicanos. Por eso ahí es donde las candidaturas concentran sus esfuerzos. En Ohio, por ejemplo, como vemos en el gráfico, el péndulo se inclinó hacia una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en el 84, pero luego volvió a girar hacia los republicanos en el 94, excepto en 2008 y a 2010, digo. En el año 2000, pongan atención, porque en el año 2000 el resultado fue muy ajustado en Florida y se inclinó la balanza por George W. Bush. Más adelante, y después de haber elegido 2 veces a Barack Obama demócrata, el estado votó por Donald Trump en 2016. Y la lista de estados péndulo cambia con el tiempo. En 2024, de hecho, se espera que los principales estados sean Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y también Carolina del Norte. Ahora, ¿cuándo se reúne el colegio electoral? Los electores deberán reunirse en sus estados el 17 de diciembre, porque la ley estadounidense estipula que se reúnen y emitan sus votos el primer lunes después del segundo miércoles
de diciembre y luego, el 6 de enero de 2025, tras contar todos los votos, Pablo, el Congreso anunciará solemnemente el nombre del presidente, que se conocerá, eso sí, mucho antes. Gracias, Florencia, que estés bien.